Pues muy buenas tardes a todos. Va a dar comienzo la sesión número 3, formatos y servicios. Mi nombre es Alejandra Sánchez Maganto y soy la moderadora de esta sesión. Durante esta sesión se van a realizar 6 presentaciones y la duración de cada presentación serán de 15 minutos y luego daremos 5 minutos a la realización de preguntas. El primer ponente, la primera presentación se titula Nuevos formatos para distribución y utilización de imágenes por Internet. La va a realizar Guillermo Villa, que es ingeniero geógrafo en el Instituto Geográfico Nacional. Guillermo trabaja en la Unidad de Observación del Territorio del Instituto, del IGN. Ha participado, entre otros proyectos, en el diseño y desarrollo del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, Imagen y LIDAR, en el Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España y en el Plan Nacional de Detección. Es secretario de la Comisión Especializada de Observación del Territorio del Consejo Superior Geográfico. Y Guillermo, cuando quieras, es tu turno. Utilización de imágenes por Internet. Y voy a tener que ir muy rápido porque, como siempre, me han salido muchas diapositivas. Para los que ya me conocen, no les sorprenderá. En primer lugar, el estado actual de las tecnologías IDE para servir y utilizar datos raster. Por ejemplo, en el IGN, en el CENIG, tenemos imágenes comprimidas como imágenes de satélite, ortofotos de PNOA, fotogramas sueltos, como incluso modelos digitales del terreno, que estos están sin compresión, lo cual hace que no esté bien el título. Los servicios web por los que se sirven son servicios WMTS, WMS, servicios de descargas y servicios WCS para el modelo digital del terreno. Estos se pueden consumir desde clientes ligeros como por ejemplo Iberpix, el comparador de PNOA o la fototeca digital, o desde clientes pesados SIG como QGIS o ArcGIS. Esta es la situación actual. ¿Cuáles son los problemas que tiene la situación actual? Pues en primer lugar, los servicios WMS tienen una baja velocidad de visualización, es decir, un bajo rendimiento para su uso. Aplican una segunda compresión adicional en JPG, con lo cual la degradación de la imagen se aumenta porque los ficheros originales ya están comprimidos en SW. Tienen una elevada carga de los servidores y no permiten consumo directo serverless, que ahora veremos lo que es. Y WMTS tiene mucho trabajo de preparación de datos, una segunda compresión adicional también, el espacio en disco duplicado, la carga de los servidores también es muy grande, al menos en los niveles no precacheados, y no permite consumo directo serverless, que también coincide con lo anterior y ahora veremos lo que es. Como antecedentes tecnológicos del cambio que se nos está echando encima, tenemos fotos en la nube o en cloud y el streaming. Las fotos en la nube empezaron con una aplicación de Google que se llamaba Picasa, que la compró una empresa como casi todo lo que hace Google, parte de una empresa innovadora, pequeñita. La compró y a partir de ahí se empezó a desarrollar una cantidad enorme de plataformas web de poner fotos en la nube, en cloud, como Google Fotos, Flickr, Amazon Fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día hay una innumerable cantidad de aplicaciones de este tipo. Y el vídeo en streaming también ha sido una explosión tremenda con YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día cualquiera utiliza un servicio de este tipo. La tecnología que hay detrás de todo esto es lo que se llama byte serving. En la Wikipedia tiene otros nombres como range request, byte range serving, page on demand, pero no he visto que le llamen streaming, que es lo que la gente suele decir. El streaming consiste en que tú demandas de un fichero una parte solamente, de los bytes, por ejemplo, aquí 1000 al 3000, y el servidor te responde con esos bytes en concreto. Y esto es una gran ventaja porque no tenemos que descargarnos un fichero enorme para visualizar solo una pequeña parte. En el caso de la teledetección, ha habido una explosión debido a los avances tecnológicos y a varios avances que ha habido en política de datos y otros que ahora comentaremos. Por ejemplo, los datos gratuitos han hecho un cambio desde la situación anterior, que era que solamente se visualizaban los emails, los catálogos y visualizadores de Internet, como por ejemplo el USG Earth Explorer o el Globis, solamente ponían los JPGs en Internet y luego para descargarse las imágenes completas, cuando ya las imágenes fueron gratuitas, empezaron a descargarse en formato zip, que es la situación actual de Copernicus. En formato zip que incluye muchos ficheritos de imagen dentro. Es decir, que no se visualizan
por Internet o no se visualizaban hasta hace poco. La revolución Big Data llegó a teledetección, pues como a todos los campos de la ciencia y de la técnica, con una mayor disponibilidad de datos abiertos y gratuitos y el desarrollo e implementación de algoritmos de extremada complejidad. Todo esto ha hecho un cambio de paradigma. En vez de descargar los datos de partida y procesarlos en máquinas locales, cuando se hace imposible descargar los datos de partidas, hay que aplicar un nuevo paradigma, que es subir el programa a la nube donde están los datos y procesarlos allí. Entonces, la primera implementación exitosa de esto, la primera demostración de que esto era posible de teledetección, fue la plataforma Google Earth Engine, que fue desarrollada por Google en colaboración con la Carnegie Mellon University, la NASA, el USGS y Time, y fue lanzada en 2012. Esta plataforma tiene un éxito arrollador y ha cambiado todo el paradigma de teledetección de tal forma que una multitud de organismos y de organizaciones internacionales, de pequeñas empresas han seguido sus pasos y han empezado a hacer plataformas como las plataformas de acceso a las imágenes de distribuidores de imágenes, o sea, de proveedores de imágenes. Amazon y otras, y Google, han subido todo el archivo de imágenes de satélite gratuitas a sus plataformas y le dan acceso a sus usuarios gratuitos, lo cual ha permitido el desarrollo de pequeñas startups que han surgido como setas en el mundo de la teledetección que buscan añadir valor sobre las imágenes de satélite gratuitas. Y también la Comisión Europea ha promovido la creación de alternativas europeas a Google Earth Engine con los Copernicus DIAS. Todo esto seguramente os sonará un poco raro a los que os dediquéis a la información geográfica normal, porque pertenece al mundo de la teledetección, pero ahora vamos a explicar por qué lo he contado. En primer lugar, surgió una idea que se nos ocurrió a varias personas al mismo tiempo, a varias entidades al mismo tiempo, que son los geotips con teselas internas. ¿Qué problema se pretendía resolver? Se pretendía resolver el enorme número de teselas de los servicios WMTS, cientos de millones de pequeños ficheritos de 256 por 256 que son muy difíciles de manejar para los sistemas operativos normales. Una solución evidente que se le ocurre a cualquiera es meter muchos tiles dentro de un fichero más grande. Y la forma más lógica es meterlos dentro de un tilet TIFF, o sea, un fichero TIFF normal, pero con tileado, es decir, que los tiles estarían dentro del fichero TIFF. Si usamos el mismo tile matrix set, podemos implementar una solución de WMTS con pocos ficheros muy grandes en vez de muchos ficheros pequeños. Y esta solución ha sido implementada por MapServer, la aplicación MapCache, también ha sido implementada por el FEGA con un desarrollo que le ha hecho Traxatec, que es el SDG, servidor de datos geográficos, y ya está operativo desde hace un par de años en el visor del SIGPAC con un rendimiento excelente. Se ha eliminado el trabajo de teselado y se ha reducido enormemente la carga de los servidores. Hay que tener en cuenta que los bloques JPG son de 8 por 8 píxeles y encajan exactamente en los 256 por 256 de los tiles. Por lo tanto, se asegura que no hay una degradación adicional debido a la mezcla de bloques de JPG no alineados. Y ahora llegamos al meollo de la cuestión. El formato COG. ¿Qué es el formato COG? El formato COG es un formato que surgió en el campo de la teledetección con el objetivo de permitir interactuar con las imágenes individualmente y no solo capas completas como se venía haciendo con los servicios WMS, WMTS y WCS. El formato COG es una forma especial del formato TIFF que tiene teselado, pirámides, compresión con pérdidas o sin pérdidas y está optimizada para el acceso aleatorio, o sea, por streaming. Por tanto, el COG es un TIFF estándar y es un GeoTIFF estándar y es compatible hacia atrás. Y quiere decir que las aplicaciones antiguas lo leen aun cuando no lo escriban. Es decir, puede que una aplicación antigua sepa escribir GeoTIFF, pero no sabe escribir Cloud Optimized GeoTIFF. Sin embargo, sí lo saben leer, en teoría por lo menos. Es decir, que el COG aprovecha las solicitudes HTTP GetRange de tal manera que le envían al visualizador, al usuario, le envían solamente las partes necesarias del fichero TIFF. Aquí tenemos una comparativa de Stripped TIFF, Tiled TIFF y COG, y luego otras alternativas que, según esta presentación, que es de ESRI, no son buenas como NetCDF, HDF y otras que después comentaré. El COG ha sido adoptado por el USGS para su archivo Landsat, y la versión 2 de esta especificación es de enero del 2020, o sea, bastante reciente. Todo esto está muy en desarrollo ahora mismo. El formato COG, las ventajas es que es abierto y documentado, que hay librerías libres y gratuitas, es un GeoTIFF estándar,
etcétera, etcétera. Y es muy rápido y sobre todo permite el consumo serverless, es decir, que no hace falta interponer un servidor WMS ni WMTS por un lado. Aquí lo del JPEG 2000, que prometía ser la solución a todo, está muy en discusión porque es un formato que tiene muchos inconvenientes, como lentitud de visualización, una excesiva guerra comercial, una excesiva complejidad técnica, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, aquí tengo unas diapositivas en las que explico por qué se ha basado Cogentif, pero como no me da tiempo, os las leéis vosotros. Esta sí me gustaría ponerla. De los TIFF originales, o sea, de los datos originales, se puede hacer la compresión sin pérdidas cuando vamos a hacer un procesado complejo, por ejemplo, en teledetección para variables científicas, o una compresión con pérdidas, y generaremos los cloud, TIFF, con compresión JPG para visualización en una IDE o visualización avanzada. Aquí tenemos algunos ejemplos y, bueno, el formato, los servicios WCS coinciden con los WCS en que no están pensados para visualización y los COG son como los vector tiles del mundo raster. Es decir, en esta diapositiva se presenta el COG como una alternativa al WCS que confía en el cliente para hacer la mayor parte del procesado. Los datos más adecuados para publicar en COG son los fotogramas sueltos y las imágenes de satélite multitemporales o los datos dispersos como PNO a 10 centímetros. Y temas todavía en estudio, transparencias, calidad de imagen versus factor de compresión y visualización de muchos ficheros ágilmente. Los inconvenientes del TIFF básicamente es que es un formato que, en contra de lo que la gente piensa, no es libre, sino que es propietario de Adobe. Lo que pasa es que es digamos, una propiedad light. O sea, Adobe lo cede gratuitamente al usuario y no interpone ningún tipo de pegas. O sea que en teoría es un inconveniente pequeño. Y luego está el formato Stack, que es una alternativa para, digamos, para servicios de catálogo. O sea, ¿por qué no se utiliza el CSW? Porque el CSW está pensado para registrar layers, capas completas y no para imágenes, no para imágenes individuales. ¿Quién está utilizando, colaborando en el estándar Stack? Pues todos estos contribuidores, como veis, el USGS, Microsoft, la NASA, Hexagon, etcétera, etcétera, están trabajando en el estándar Stack. El estándar Stack pretende huellas y metadatos mínimos, formato JSON, catálogos estáticos, sencillez, rapidez y búsquedas en la web. Aquí vemos un ejemplo de uso de catálogo Stack en las imágenes de satélite Cibers Cloud. Posibilidades de uso de COG y Stack, por ejemplo, montar servicios WMS a partir de COG, esto es muy evidente, ya lo hemos probado en el IGN. Montar servicios WMTS a partir de COG y Stack sin teselado ni precacheo, que esto todavía está a falta de probarse. Clientes ligeros consumiendo COG y Stack serverless, como por ejemplo COG Explorer o Reactive.io. Plataformas de diseminación ya existentes y funcionando como OpenAerialMap. Clientes SIG pesados consumiendo COG y Stack serverless, como por ejemplo QGIS. Con QGIS podríamos diseminar imágenes, datos raster solamente desde COG, sin interponer ningún servidor. Y visualización avanzada, podríamos hablar de distintas combinaciones de bandas, por ejemplo, para PNOA, el infrarrojo color, ajuste dinámico de brillo, gamma y contraste. Todo esto depende de que utilicemos un visualizador potente como un cliente pesado como QGIS o bien que lo implementemos en nuestro visualizador. Aplicación de filtros on the fly, equilibrado radiométrico, calce mediante expansión del histograma, time sharpen, corrección del aplanamiento radiométrico. Esto es lo mismo pero en color, perspectivas 2,5D, lo mismo pero en anaglifos, estereogramas sintéticos, índices NDVI y lo más interesante es, a mí, desde mi punto de vista, una de las cosas más interesantes es la fotogrametría en cloud, es decir, que los clientes fotogramétricos podrían acceder, en teoría, a todo el archivo de fotogramas que están almacenados en la fototeca digital del CNIC, que tiene cientos de miles de fotogramas. Esto se podría hacer mediante instalación de software fotogramétrico en un ordenador físico desktop o bien en un cloud virtual, o sea, una máquina virtual en el entorno de visualización propio, o en una máquina virtual en el entorno de visualización de terceros como Amazon o como Microsoft Azure o Google Cloud Platform.
accediendo a los fotogramas que podrían estar también en el mismo almacenamiento, es decir, en la misma cloud. Desde el 2021 se van a empezar a generar los fotogramas comprimidos directamente en formato COG y convertir todo el catálogo histórico va a llevar bastante tiempo y esfuerzo y estamos estudiando la mejor forma de hacerlo. En cuanto a los estándares, simplemente deciros que habría que modificar el Data Specification de Inspire, Optimagery y Elevations para que admitieran las particularidades del formato COG, porque tal como están especificados, en principio no las admite, porque no admite la compresión JPG, no admite el BigTIF, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos tres aspectos del mismo principio, que son los estándares abiertos, datos abiertos, software libre, y en este caso tenemos tres implementaciones de cada idea. Los estándares oficiales y legales son estos, pero los estándares de facto son los que se van imponiendo con los desarrollos de software libre, sobre todo. En este caso, el COG es un estándar de facto que se está imponiendo y el STAC es otro estándar de facto. En cuanto al futuro y próximos pasos, pues nuestra idea sería añadir a lo anterior, dejarlo todo exactamente igual, pero poner los datos raster en COG y admitir el consumo serverless. Y para esto, ¿qué es lo que habría que hacer? Poner los COG en almacenamiento cloud, bien local o bien en plataformas web, plataformas cloud, proveedores de este tipo de plataformas, y montar servicios WMS, WMTS, sin precachear, sin teselar on the fly, permitir el consumo serverless, catálogo de huellas y metadatos en formato stack y montar aplicaciones en web o en sitios pesados de consulta y de procesado. Por último, querría hablar un momentín de la colaboración en software libre. Como sabéis, hay un montón de librerías que nos pueden ayudar a resolver todo tipo de problemas espaciales. Estas librerías se suelen agrupar en ecosistemas o stacks de software libre y aparentemente las administraciones públicas españolas en general están poco preparadas para este tipo de actividades tan tecnológicas. Sin embargo, creemos que hay mucha capacidad de desarrollo, o sabemos que hay mucha capacidad de desarrollo en OPIs, empresas públicas, universidades, grandes empresas tecnológicas, startups, desarrolladores freelance, estudiantes, doctorandos, etc. Y una de las formas que querríamos probar, que estamos empezando a probar en el IGN, que es muy atractiva, es realizar plugins de QGIS o desarrollar plugins de QGIS. Aquí tenemos unos cuantos que se han desarrollado. Por ejemplo, si ponemos la palabra clave Landsat o Sentinel o NASA, nos salen todos estos plugins de QGIS, que son desarrollos que se han ido implementando como plugins de QGIS en vez de como aplicaciones aparte. Aquí tenemos dos ejemplos de software libre en forma de plugins de QGIS relacionados con imágenes y datos raster, el plugin para líneas límite y el Remote Sensing Downloader, que están todavía en desarrollo. En cuanto a formación y contactos, en el IGN y en CENIC tenemos mucha experiencia sobre esto y podríamos hacer, los que saben de estos temas, podrían hacer fácilmente una formación específica. Por último, invitaros, si estáis interesados en esta colaboración de software libre sobre COG y Stack. Yo soy el secretario de la Comisión Especializada de Observación del Territorio del Consejo Superior Geográfico. Tenemos un grupo de trabajo que se reunió por última vez en el 2019, justo antes de la pandemia, o poco antes de la pandemia. Y si estáis interesados en esta colaboración en software libre sobre COG y Stack, si os parece interesante, mandarme un email porque lo podríamos poner en marcha con relativa facilidad. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta. Sandra, tienes el micrófono silenciado. Gracias, Guillermo, por la presentación. Y nada, lo único que te decía que justo que el tema que has tratado que es un tema muy interesante y que seguro que a los desarrolladores de datos raster, a las empresas, a las organizaciones públicas, a las universidades, que les ha puesto ahí como una lucecita para pensar trabajos futuros, pensar desarrollos y abrirse. Si no conocen este formato, pues pensar acerca de él. Entonces, mira, Guillermo, ha llegado una pregunta que nos dicen, mira, Enrique Soriano tiene esta pregunta. Dice, buenas tardes, soy Enrique Soriano de Guadalajara. Hemos implementado una plataforma server de COG con varios clientes JavaScript en producción para Copérnicos. Dice, ¿cuentan con algún caso de éxito de COG en servidor y cliente? ¿Con qué tecnología? Si nos puedes no me ha dado tiempo a hacer una pequeña demo, pero ahora no estoy compartiendo la pantalla.
hemos probado a cargar en Amazon Web Services y en Azure los mosaicos Sentinel-2 que generamos en el IgE y con buen rendimiento y sin servidor de por medio. Es decir, que en principio no necesitaríamos plataforma más allá de subir los COGS a almacenamiento cloud. Por ahora hemos probado Amazon y Azure con buenos resultados. Pues estupendo. No sé si hay alguna más. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí no. Una rápida, Guillermo. He visto que comentabas que el COG ha sido adaptado por la USGS para los Data Landsat, pero a nivel europeo, Guillermo, organizaciones públicas productoras de datos, a nivel europeo no habéis investigado cómo está la situación en el resto Europa de los países. va un poquito retrasada con esto, pero es que el COG se está desarrollando precisamente para solucionar los problemas que da la distribución masiva de datos de teledetección gratuitos. Entonces, como esto es muy reciente, en Europa todavía nos está costando un poco coger el ritmo, pero los americanos van un par de años por delante y ya lo están haciendo masivamente. En Europa lo vamos a seguir inmediatamente, prácticamente seguro. Muy bien. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Guillermo, por tu intervención. Bueno. Pasamos a la segunda presentación, que la va a llevar a cabo Francisco Javier Zarazaga Soria. Javier pues, es profesor titular del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza. Lleva trabajando en el mundo de la SIDE desde el año 2000 y en este campo pues, ha participado en muchísimos congresos, en proyectos de investigación y desarrollo, de transferencia de tecnología. Ha realizado muchas publicaciones, más de 100 publicaciones en revistas nacionales e internacionales y muchas ponencias en congresos nacionales e internacionales. La presentación que nos va a realizar a continuación se titula El giro hacia la web de los estándares de servicios OGC. Pues Javier, cuando quieras, es tu turno. Ahora, ¿ves mi presentación? Sí. Vale. Vale. Bueno. Ahora no te oímos, Javier. Ahora sí. Ahora sí. Es que no avanzaba la presentación. Ahora, vale. Bueno, este es el título de la presentación, como ha comentado Alejandra. Tiene un poco de mala intención el propio tipo de letra que he elegido para el título, porque si os fijáis es un tipo de letra un poco ochentero. Entonces, quiero que veáis un poco, pues eso, cómo estoy jugando con los tiempos, porque creo que esto es importante a considerar y para que tener un poco en cuenta que nos ha llevado aquí. Bueno, si vamos con la presentación, pues si nos vamos al origen de los tiempos, pues en el inicio fue la web. Entonces, en 1989 es la fecha que más o menos admite todo el mundo como el lanzamiento de la World Wide Web de la mano de Tim Berners-Lee, que entonces todavía no era SIR, lo hicieron más tarde, y en el CERN, en Suiza. Entonces, bueno, básicamente pues se monta pues para tener un espacio de información global y único, donde todos podamos compartir y donde todos podamos tener acceso. De la mano del nacimiento de la web nos viene el nacimiento también del W3C. Voy a hacer un hilo comparativo del W3C, que es un poco el referente del desarrollo de la web, con OGC, que es nuestro referente, el referente con el que nos volvemos a manejar nosotros. Los dos son consorcios internacionales. Los dos nacen en 1994. De hecho, OGC tiene más miembros que el W3C. OGC tiene 527 miembros al final de 2019 frente al W3C, que tiene 443. Hay muchas entidades que están en los dos. Los grandes Google, Microsoft y demás están en los dos. Pero yo creo que el factor importante que tenemos que tener en cuenta es este. OGC nace con la idea de crear estándares abiertos e interoperables para la comunidad geoespacial global. Eso dentro del marco de los SIG y de la World Wide Web. Sin embargo, el W3C nace para crear recomendaciones y estándares que aseguren el crecimiento de la World Wide Web a largo plazo. Claro, bueno, pues esto es lo que tenemos y la 3W pues es con lo que estamos trabajando. ¿Qué ocurre?
¿Por qué no migramos de OGC hacia lo que plantea W3C, hacia la World Wide Web, hace muchos años? Bueno, pues teníamos una orientación a la publicación de datos, ¿vale? Esto era más que suficiente, teníamos que publicar, que es lo que nos exigían, y además teníamos el mejor dato. No olvidemos que en torno a OGC estamos sobre todo muchísimas administraciones públicas, que somos los grandes creadores de información. Entonces, bueno, tenemos el mejor dato y tenemos... Y esto para nosotros fue suficiente hasta que llegamos a 2005. ¿Y por qué 2005? Bueno, vamos a ver un poco algunas fechas. En 2003, los hermanos Rasmussen, Noel Gordon y Stephen Ma cofundaron Where2 Technologies. Vale, ¿y qué? Puede ser la pregunta. Bueno, en octubre de 2004 Google compra Where2 Technologies. Esto ya nos puede dar alguna sospecha de por dónde pueden ir los tiros. En febrero de 2005 nace Google Maps. Y a partir de ahí cambió todo. Si nos sirve algunas fechas, Degree, que es uno de nuestros referentes, nace en 2002, anterior a Google Maps. GeoNetwork nace en 2001. Incluso nuestro KTMD nace en 2002. Pero es más, uno de los referentes de OGC, que todavía sigue siendo posiblemente su estándar de más éxito, que es el WMS, nace en 1999. Estamos hablando de que tenemos un sistema que debería haber sido la competencia de Google Maps, que nace 6 años antes. 6 años antes. Bueno, pues, y no funcionó. ¿Secreto del éxito de Google Maps? Bueno, es de Google. Podemos decir, bueno, es de Google, claro. Eso puede ser un éxito. Bueno, pues no necesariamente. Porque también de Google eran el Google Answer, el Lively, Glass, Google Book, Google Wave, Google Health o Google Maps. Y algunos más. No todo lo que lleva el nombre de Google va garantizado con el éxito. Entonces, quizás ese no sea el motivo. O no sea motivo suficiente. Puede ayudar, pero no sea motivo suficiente. Sí que es motivo suficiente que está orientado a una rápida respuesta al consumidor de información. Nosotros, como hemos visto antes, no tenemos el foco puesto en el consumidor de información. Y la calidad del dato ya la mejoraremos. Hasta tal punto es así que durante muchos años la ortofoto que teníamos de Google de referencia de Calatayud, que es una ciudad, hombre, pues no es muy grande, pero estaremos hablando de unos 50.000 habitantes, que está entre Zaragoza y Madrid, que tiene parada del AVE. Bueno, pues durante muchos años esto era lo que podíamos ver de Calatayud en Google. Mientras tanto, mientras esto era lo que nos ofrecía Google, esto era lo que nos ofrecía el PNOA. Esta imagen de calidad estaba disponible en Internet a través de los estándares del OGC en el mismo momento, en el mismo etapa temporal que lo que hemos visto anteriormente. Luego, la calidad del dato no es el elemento de referencia que nos garantice eso, como hemos visto. Bueno, pues queremos compartir el éxito de la World Wide Web. Queremos unirnos a ese carro. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a poner fácil, tenemos que ponérselo fácil a los que crean soluciones en ese entorno. Tenemos que facilitar que la gente construya sistemas por encima, accediendo a los servicios que estamos publicando. Genial, hagámoslo. ¿Vale? La idea es buena, pero ¿cómo? Bueno, permitamos que el acceso a nuestros servicios se haga de modo análogo a como se hace con los servicios web más populares. Es decir, hagámoslos RESTful. Estamos hablando de un estilo de arquitectura software, que es el estilo REST. El servicio web que sigue en este estilo es lo que se denomina los RESTful Web Services, y como principios fundamentales tienen que son cliente-servidor, que no tiene estado, que de hecho, uno de los primeros estándares con los que yo tuve que trabajar en OGC fue el estándar de catálogo, y tenía estado en sus primeras propuestas, y eso fue un auténtico infierno. Llegamos a desarrollar una implementación, pero era un auténtico infierno por el tema del estado. Que sea cacheable, que tengan unas interfaces uniformes. Y bueno, luego OGC las ha tenido, pero no están tan uniformes. Y que además permitan ofrecer la transferibilidad de código. Es decir, por ejemplo, que podemos transferir JavaScript para su ejecución. Vale. ¿En qué estado estamos en estos momentos desde el punto de vista de los estándares OGC? Bueno, pues tenemos el OGC API in progress. Aquí, en esta URL, podéis ver cuál es el roadmap que ha planteado OGC y con fechas de objetivos determinados.
que está basado en OpenAPI, que es de la Linux Foundation. Bueno, pues ya estamos utilizando referentes, ¿vale? ¿Es esto bueno? Hombre, pues sí, porque no se reinventa todo. El hecho de partir de OpenAPI pues ya nos está proporcionando herramientas para generar automáticamente documentación, de métodos, parámetros, modelos, entre otros. Sobre todo, es que tenemos unos principios de referencia comúnmente aceptados. Es decir, no vamos a reinventar la rueda, vamos a mantenerlo simple e intuitivo, vamos a usar formatos conocidos, vamos a construir URIs consistentes con una estructura predecible. Vamos a usar HTTP bien, es decir, sin forzarlo semánticamente. Vamos a seguir las prácticas actuales de seguridad de la web. Vamos a usar OpenAPI 3 para escribir el API para humanos, para que la podamos entender, para poderlo comprender y saber cómo utilizarla. Vamos a soportar W3C Cores y vamos a probar las APIs desde el principio. No vamos a tener que esperar a tener ya todo funcionando, sino ya podemos funcionar desde el principio. Bueno, ¿cuál es el primer paso donde está trabajando OGC? Pues en la OGC API Factories como primer paso, que es el heredero del Web Factory Service de toda la vida. Es decir, queremos pasar de los servicios GetMathPost a la API REST. En esto, pues en este contexto, tenemos una nueva acción de trabajo del MIT-C a desarrollar buenas prácticas de Inspire basadas en el uso de OGC API Factories como servicio de descarga de Inspire. Ya teníamos una propuesta del WFS, vamos a trasladarla aquí, vamos a trasladarla a este entorno, ¿vale? Y ya está. Bueno, la mala noticia es que no. El WFS o el OGC API Features, al fin y al cabo, devuelven datos. Es decir, aquí podemos aplicar aquella máxima que se utiliza tanto en el trabajo de los datos, que si metemos basura, sacamos basura. Es decir, vale, montamos nuestro estándar cumpliendo, pero si no le metemos unos datos y una estructura de los datos que sean buenos, no nos va a aportar nada. Simplemente estaremos cambiando la manera de interaccionar. Os recuerdo que al principio he dicho que presumíamos de que teníamos los mejores datos y que los hemos tenido. Sigamos manteniéndolos. Eso es importante, es un punto importante que no debemos perder. Como consecuencia, pues seguimos necesitando tener datos de calidad en contenido y en estructura. Necesitamos trabajar en los modelos y en la creación de contenidos de acuerdo a estos modelos. Es decir, trabajos que teníamos en marcha no los podemos olvidar. No basta con cambiar la manera de acceder a las cosas. Tenemos que seguir manteniendo esa línea. No podemos sustituir un trabajo por otro. Tenemos que hacerlos evolucionar conjuntamente. No nos debemos olvidar los metadatos. No nos debemos olvidar de los metadatos con sus recursos y no nos debemos olvidar de las relaciones entre los propios recursos. Al fin y al cabo, uno de los elementos que tiene fundamentales el ámbito de la información geográfica es que tenemos elementos para conectar realidades en el tiempo a través del espacio. Entonces, esas relaciones son las que tenemos que trabajar porque son las que nos van a aportar valor y por las cuales vamos a poder construir por encima sistemas diferenciales. Y si no lo hacemos, bueno, pues podremos poner fácilmente basura en aplicaciones web. Y eso hay mucha gente capaz de hacerlo. Poner fácilmente basura en aplicaciones web es fácil. Lo difícil es poner buenos datos en aplicaciones web. Y a medio y largo plazo no será bueno para nosotros el que se nos etiquete de basura, porque todo el prestigio y toda la capacidad que tenemos de manejar esos datos la habremos perdido. Bueno, pues muchas gracias por la atención y cualquier duda, cualquier comentario, tanto ahora como si no, a través de Twitter o a través del correo electrónico podéis contactarme. Muchas gracias. Javier, muchas gracias por tu presentación y bueno, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho cuando has dicho que tenemos que ponérselo fácil a los que crean soluciones WWW, porque yo creo que en la realidad, y somos realistas, cuando se desarrolla lo de poner fácil no es uno de los premisas, ¿no?, que se tiene a la hora de... Pero me ha gustado proponer que se intente por lo menos a la hora de hacer desarrollos que se lo pongamos fácil a los que tienen que crear las soluciones. No sé si no veo ninguna pregunta por aquí, porque yo tengo dos preguntas para hacerte. A ver si hay alguna. Van a estar. Vale. Mira, Javier, me ha surgido justo dos dudas. Mira,
por ejemplo, si imaginemos el caso de comunidades autónomas, el caso de ayuntamientos, incluso Administración Nacional, que tiene ya creados servicios, que tiene su WMS, sus WMTS funcionando, entonces este nuevo paso a proporcionar mediante RESTful la información, ¿qué supone? ¿Estos desarrollos se reaprovechan, se transforman? ¿Hay que empezar de cero? A ver, en un principio, la línea que se está trabajando ahora desde OGC es hacer evolucionar los propios servicios. Bueno, teóricamente son especificaciones distintas. Los desarrolladores lo que están trabajando es en extenderlos para darles cobertura. En estos momentos, creo que es Degree, sí, Degree me parece que es la que está haciendo las primeras versiones del OGC API, y lo que está planteando es una extensión para que de alguna forma tú puedas tener un Degree antiguo, para entendernos, y un Degree nuevo. De tal forma que puedan atacar al mismo sistema de almacenamiento, que es lo que tiene sentido, que lo que tiene sentido es eso. Al fin y al cabo, el sistema deseable sería que tú tuvieses, como entidad, tuvieses las bases de datos de producción, esas bases de producción, a través de unos mecanismos de seguridad que pueden pasar por réplica o no, fuesen las que estuvieses publicadas a través de los servidores de web, y esos servidores web, ya a través de ese punto de entrada, ofrecieses hacia afuera el acceso a través del canal que tú veas más útil y interesante para el desarrollador. Vale. Y ya una muy rápida. Cuando has dicho justo que este nuevo desarrollo es una implementación del servicio WPS, pero de la última versión del WPS, ¿o esto va a tener en cuenta del 2.0, ya está trabajando con el 3.0, ya es una evolución más del servicio? A ver, es que WFS como tal desaparece. Ahora está la idea de OGC API. Es un tema también de marketing de OGC, ¿vale? Es también un tema de marketing. Básicamente, de hecho, lo que se está hablando es que el WFS 3.0 es el OGC API 1.0, o sea, para entendernos. De tal forma que yo entiendo que no hay intención de seguir evolucionando el planteamiento anterior, y que a partir de ahora lo que tendremos serán evoluciones basadas en el uso de OGC API. Lo que pasa es que lo que se pretende es unificar bajo una misma aproximación y bajo un mismo paradigma. No vamos a tener iniciativas separadas como pasaba con WFS, WMS, sino que van a colgar todas de la idea de esa idea de OGC API. Sería, entre comillas, OGC API WFS, OGC API WMS, que de alguna forma fue lo que se intentó hacer el camino hacia atrás hace unos años, donde teníamos los diferentes servicios web y lo que se hacía era abstraer hacia arriba diciendo que cuál era la interfaz mínima. La interfaz mínima lo único que tenía que tener era un capabilities, y a partir de ahí cualquier cosa que tuviese un capabilities podía ser homogéneo. Entonces, en lugar de hacer ese camino hacia atrás, lo que se pretende es que vaya ahora siempre hacia adelante, de tal forma que los nuevos se vayan encajando para que tener una familia de APIs, porque al fin y al cabo tú acabas tirando, si tú tienes un WMS, pues para mostrar los vectoriales en el WMS seguramente tirarás de un almacenamiento que sea el mismo que tengas para el WFS para las descargas, que además luego, si ese almacenamiento tiene suficiente capacidad para manejar los raster, también será el que tú utilizas para el WMS, pero también será el que utilices para el de coberturas, y así sucesivamente. Entonces, de tal forma que al final tú vas a tener tus bases de datos, tus geodatabases, para entendernos, con tal información, y de las cuales vas a darle salida casi sin distinguir el formato. Simplemente lo irás adaptando. Lo que pasa es que esto va muy lento, y veremos a ver si no tenemos un cambio de paradigma a nivel de web antes de que podamos implantarlo de manera general. Lo importante es empezar a caminar, luego ya la velocidad se va cogiendo. Bueno, pues muchas gracias, Javier. De nada. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que va a ir a cargo de Teresa Batista. Teresa es licenciada en Ingeniería Geotécnica por la Universidad de Évora, es jefa de unidad de ambiente y... Lo siento, Teresa, porque el portugués no lo domino. No te preocupes. Desenvolviente y profesora auxiliar del Departamento de Paisaje, Ambiente y Ordenación de la Universidad de Évora. Bueno, ha coordinado muchos proyectos internacionales y nacionales, ha recibido varios premios de cartografía, al sitio, al medio ambiente. Y bueno, tiene mucha experiencia en conferencias nacionales e internacionales. Y Teresa, hoy nos va a realizar una presentación que se titula O concepto de IDE aplicado a movilidad sostenible, estado del arte en Iberoamérica. Pues adelante, Teresa, cuando quieras. Hola. Bien. ¿Está compartida la tela?
sí, 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 perfecto. ¿Puedo hablar en portugués? Como te sientas más cómoda. Ok. Muito obrigada, Alexandra. A apresentação que vou fazer é sobre a aplicação do conceito de infraestrutura de dados espaciais à mobilidade sustentável. Este trabalho está a ser feito no âmbito de uma rede ibero-americana de mobilidade urbana sustentável e o que fizemos aqui é, no fundo, tentar fazer agora a primeira fase de identificar qual é que é o estado da arte das infraestruturas de dados espaciais e em termos de informação, o que é que poderá existir para a mobilidade sustentável. Vou falar-vos um bocadinho sobre a rede ritmos, os dados que identificamos que são necessários para a mobilidade sustentável, fazer um bocadinho o ponto de situação das infraestruturas de dados espaciais que existem na Iberoamérica, pelo menos daquelas que estão dentro do projeto, e algumas considerações. Primeiro, os objetivos deste trabalho. Primeiro, identificar as necessidades de informação para a mobilidade sustentável. Depois, identificar a informação que existe disponível no âmbito dos distintos países da Iberoamérica e fazer uma análise exploratória que permita, eventualmente, vir a criar uma infraestrutura de dados espaciais para a mobilidade sustentável. Como sabem, a mobilidade é um dos direitos fundamentais da nossa sociedade. A mobilidade sustentável e aquilo que se chama de mobilidade inteligente é dos desígnios do século XXI. O que temos e o que pensamos que poderá ser muito importante e que as infraestruturas de dados espaciais têm aqui um papel fundamental, quer na partilha de informação, quer no auxílio, quer do planeamento e da gestão da mobilidade sustentável. A mobilidade sustentável contribui para os desígnios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Perdão. Ora, o trabalho que estamos a efetuar está a ser feito no âmbito, como eu disse, da rede ibero-americana de transportes e mobilidade urbana sustentável. É uma rede que foi criada em 2018 no âmbito do programa ibero-americano CITED, que é o Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, e integra 14 países: Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Portugal e Venezuela. Neste grupo estão integrados 20 grupos de investigadores, 91 membros. De Espanha está a Universidade de Valladolid, que coordena, e a Universidade de Barcelona, e Portugal está a Universidade de Évora e a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Como é que isto se contextualiza? Basicamente, a mobilidade é um dos grandes problemas do nosso século. Prevê-se que até o ano 2030, cerca de 60% dos habitantes global estejam em cidades. O número de megacidades está a aumentar brutalmente, está em grande crescimento. Assim como está em grande crescimento as cidades intermédias, essencialmente as latino-americanas e também em outros países que têm crescimentos desproporcionados e pouco ordenados. As expectativas de venda de automóveis quase que vão duplicar até 2025 e, portanto, isto é realmente muito preocupante. Para além disso, como todos sabemos, as emissões contaminantes e o ruído causam doenças respiratórias, pulmonares, cardiovasculares. A congestão do trânsito implica perdas de tempo e consumos de combustível. Tal como já tínhamos ouvido falar aqui, o transporte representa 25% do consumo mundial de energia e 25% das emissões de gases de efeito de estufa. A rede Ritmos pretende desenvolver esta rede participativa, onde estejam as instituições de desenvolvimento e de investigação, as empresas, as administrações e todos os interessados na mobilidade sustentável. O que é que nós estamos a analisar? Estamos a analisar as fontes energéticas, as tecnologias e as infraestruturas relacionadas com a mobilidade.
e o que nos interessa é ver a melhoria dos aspectos operativos, nomeadamente no transporte, nos sistemas de transporte, quer urbano, interurbano e regional, e também os aspectos tecnológicos e sociais, ambientais e económicos. Os resultados esperados são, no fundo, podermos contribuir para a mobilidade sustentável, eficiente e segura e equitativa, e também informando os decisores e os profissionais sobre as diferentes opções para a mobilidade sustentável. Para isso criámos cursos e temos jornadas e simpósios. Estamos a trabalhar na definição de planos de mobilidade para cidades intermédias e em documentos técnicos e científicos. Tivemos já quatro encontros, um primeiro em Sangolquí, no Equador, o segundo em Tegucigalpa, nas Honduras, o terceiro em São Salvador e o quarto no Panamá. E já está em curso um diplomado em mobilidade urbana sustentável, que está a ser feito através da internet, cujo organizador é a Universidade Simeão Canas de São Salvador, e que está a decorrer até maio de 2021. Destas reuniões que tivemos com os vários parceiros, tentámos identificar, conjuntamente com vários especialistas, qual era a informação geográfica mais importante para a mobilidade. E temos aqui um resumo, temos a informação de base, obviamente, as infraestruturas da mobilidade, nomeadamente rede viária, rede ferroviária, vias pedonais e ciclovias e todos os interfaces, paragens e estações de transporte, os dados operacionais, nomeadamente sinalética, sentido, vias, qualidade e conservação da via, visibilidade da via, dados de trânsito em tempo real, rotas dos transportes públicos, informações ao cidadão e segurança da via. E toda a componente de planeamento, planos de ordenamento, quer do espaço urbano, quer planos de ordenamento municipal, planos negros da mobilidade e planos de mobilidade sustentável. O que é que existe fundamentalmente nestes países onde fizemos esta análise? Existem estatísticas censitárias, alguns relacionados com a mobilidade, nomeadamente o número de residentes, o número de visitantes, também o número de carros que existem, alguns movimentos pendulares, quantas pessoas se movem por dia, de onde para onde, motivos, grupos etários, como funciona o transporte para as pessoas com necessidades especiais e que tipo de transportes existem, que tipos, se é público, se é privado, qual é que é a organização, a forma de organização, a governança, o número e o tipo de veículos e o tipo de combustível e emissões. Dou-vos aqui só um exemplo da cidade de Guatemala. A cidade de Guatemala utilizou dados dos telemóveis, da localização dos telemóveis dos cidadãos que conseguiram adquirir a uma empresa de telecomunicações e que foi possível adquirir a uma empresa de telecomunicações para identificar os pontos negros na cidade, os problemas de congestionamento do trânsito e sobre os quais acabaram por definir todo o plano de recuperação do transporte público. E aqui temos alguns dos exemplos que eles estão a trabalhar, portanto, na linha do Transmetro, também na estruturação do sistema e modernização do sistema de infraestruturas, na proposta de redes de ciclovia e na reestruturação de todo o transporte público, nomeadamente com mais cobertura, com buses mais amigáveis no ambiente, com a parte toda de ética integrada. Bom, isto em termos de mobilidade urbana sustentável, nós temos uma grande diferenciação entre aquilo que é a América Central, os países da América Latina, e aquilo que temos aqui na Península Ibérica, naturalmente. Lá tem uma sobrepopulação, portanto tem megas cidades. Nós aqui temos algumas zonas metropolitanas de grande densidade populacional, mas a maioria são cidades intermédias ou cidades de pequena dimensão.
Acontece que, em termos de informação geográfica, estamos também bastante diferentes, é bastante diferente essa possibilidade. Portanto, estivemos a analisar as infraestruturas de dados espaciais que encontramos disponíveis na internet. Há bastante mais coisas do que eu inicialmente estaria à espera. Por exemplo, temos a IDERA, que é a Infraestrutura de Dados Espaciais da República Argentina, tem muitíssima informação, portanto, tem já muita informação, estão bastante avançados. A do Brasil, ainda do Brasil, que é também bastante completa. Temos a da Colômbia. A Colômbia não tem muita informação, tem mais cartografia de base, mas não tem muita informação mais detalhada. Mas tem uma muito interessante, tem uma infraestrutura de dados espaciais transfronteiriça com o Equador. Também no caso da Costa Rica há muito pouca informação disponível. Esta é do Equador, também com alguma informação, mas tem esta particularidade de ter dados interessantes, como a percentagem de quilómetros pavimentados, portanto, alguma informação mais temática sobre a mobilidade. No caso de Espanha, temos muitíssimas infraestruturas de dados espaciais, como todos conhecem. No caso de Cuba, a da província de Matanzas. A da Guatemala é uma daquelas que está mais completa em termos de dados de base para a mobilidade sustentável. No caso do Panamá, não conseguimos aceder à infraestrutura panamenha. No caso de Portugal, também temos muita informação de base que poderá ser utilizada numa infraestrutura de dados dedicada à mobilidade. Relacionado mesmo com o transporte, temos aqui dois exemplos, um do Chile e um dos Açores. Isto para vos dizer que, em termos de infraestruturas de dados espaciais, a nossa ideia é fazer um levantamento dos dados que estão disponíveis neste momento para poder identificar aquilo que será possível criar, identificar aquilo que poderá ser possível colocar numa infraestrutura de dados espaciais de mobilidade. Para terminar, como considerações finais, e atendendo às grandes diferenças que existem entre a Península Ibérica e a América Latina. No caso da América Latina, há uma necessidade muito premente em melhorar a legislação. Isto foram necessidades identificadas nas conversas que tivemos com os especialistas com quem trabalhamos. A aplicação de standards, as normas de partilha e a interoperabilidade. Há uma grande lacuna a nível tecnológico e de alfabetização digital nesses países. E, portanto, há que também trabalhar toda a parte da capacitação, de apostar nas tecnologias, da capacitação dos recursos humanos. Há também que aproveitar a informação de base que já existe em algumas respectivas ideias, aproveitar e ir buscar informação local e das empresas. Há muitas empresas que, na verdade, têm informação muito importante e criar e atualizar os estudos de planeamento. Para além disto, tudo isto tem como sentido, como objetivo, promover os sistemas de transporte integrados, a melhoria da acessibilidade, a segurança e o controlo e apostar em tecnologias limpas para a diminuição da poluição que é causada pela mobilidade sustentável. E é tudo. Muito obrigada. Si tiver alguma questão, por favor. Teresa, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Además que un proyecto muy complejo, poder poner de acuerdo tantos países para poder eso, pues compartir los datos que tienen, poder saber en qué estado se encuentran. Enhorabuena porque es un trabajo desde el punto de vista, pues desde aquí, desde el otro lado, lo veo muy complejo. Enhorabuena. Además el tema de la sostenibilidad, que es un tema de hoy en día tan importante, aplicado a lo que es el transporte, pues también es muy interesante. Seguramente que una vez que lo pongáis en marcha pueda haber información disponible, seguramente que el ciudadano, el usuario, todo el mundo va a poder consultar esa información.
A ver si veo, Teresa. No, preguntas así no hay. Mira, solo una duda que me ha surgido. Claro, a día de hoy, según has explicado, estáis haciendo como un repositorio, ¿no?, de la información disponible en cada uno de los países. Entonces, Sí. toda esa información seguirá, a lo mejor, estándares, serían recomendaciones que tengan los propios países en algunos de ellos. Entonces, a la hora de armonizar luego información procedente de tantas fuentes, todo ese tema de trabajo para conseguir eso, pues poder mostrar capas de información unidas, todo eso no sé si estáis o todavía no habéis empezado a ver en el grupo. No, todavía no. En este momento estamos solo identificando la información que existe, pero todavía no estamos descargando esa información. Eso lo que queremos, en el fondo, es compilar esa información en una ID de movilidad. A ver si lo conseguimos. Bueno, pues nada, mucho ánimo y adelante. Gracias. Bueno, a continuación, vamos, José Antonio Moreno, del Instituto Español de Cartografía de Andalucía. José Antonio, eres jefe de servicio de gestión de la información del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Desde este servicio, pues trabajan en gestionar, entre otros proyectos, el Callejero Digital de Andalucía Unificado y el Banco de Datos Estadísticos de Andalucía. Este banco de datos es el repositorio de información que da soporte a toda la producción estadística del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. José Antonio nos va a hacer la presentación titulada Publicación de información estadística a través de formatos interoperables. José Antonio, cuando quieras, adelante. Te toca. No te oímos, José Antonio. Lo tienes apagado el micrófono, yo creo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Ahora. Muy bien. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización esta invitación. Es la primera vez que participamos con una ponencia que versa sobre estadística, a diferencia de lo que actualmente venimos haciendo, ¿vale? Es cierto que la estadística tiene que aprender un montón de cosas del mundo de la infraestructura de datos espaciales y del mundo de la publicación de estándares y servicios. Y bueno, estamos en ello, ¿vale? Desde Andalucía os voy a contar un poquito sobre qué versa la exposición. Voy a compartir pantalla. A ver, se ve, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Vale. Perfecto. Vale, bueno, pues estos son los puntos que vamos a abordar. Os voy a contar Badea. Badea es el banco de datos estadístico de Andalucía. Lo usamos como soporte para la carga de información y publicación de datos. Veremos un poquito el futuro de la estadística y la cartografía en el marco más legislativo aquí en nuestra comunidad. Os contaré un poquito de Badea, este banco de datos, el nuevo paradigma de la reutilización y algunos ejemplos de cómo reutilizadores están haciendo uso de toda esta información. Bueno, lo primero, Badea es un repositorio, es un data warehouse orientado a la carga y difusión de información estadística. Tiene como principio el del dato único. El dato se carga una sola vez, lo carga el gestor, el propietario de esa información, y los diversos departamentos, áreas de instituto, así como las consejerías de la Junta de Andalucía, lo usan como repositorio de información, tanto para la carga como para la difusión de los datos. Y es algo que hicimos a medida porque hicimos un análisis de las diferentes herramientas que hay en el mercado, orientada al business intelligence, y ninguna cumplía con la expectativa de lo que desde Andalucía queríamos abordar. Un poco de historia. El proyecto empezó en el año 2006. En 2006-2007 hicimos ese primer repositorio. En 2008-2009 lo orientamos hacia todo lo que es la producción y difusión de información estadística a través de la página web. Hubo un periodo en el cual las consejerías, lo que aquí llamamos el sistema estadístico y cartográfico de Andalucía, se integran en este sistema de información. Entre el 2016 y 2020 hemos hecho una migración del entorno y se han hecho mejoras en toda la operabilidad del sistema. Y fue en 2020, y debo de decir que
el dichoso COVID nos ayudó bastante a empujar el proyecto de cara a que, bueno, todo el portal COVID de la Junta de Andalucía, del cual se nutren todos los agentes, medios de comunicación y demás, todos recogen de la información. Bueno, fue en pleno confinamiento cuando echamos a andar con todo el tema de la interoperabilidad. Poco para los desarrolladores, bueno, vale una aplicación que está desarrollada en Java, en Java 7, el proceso de migración a Java 8, la base de datos Oracle, 12, está desarrollado con Pentaho, esos son los componentes que estamos utilizando, y para todo lo que es la gestión de la caché estamos usando un Finispark. Ya os decía, como repositorio centralizado, la parte interna, lo que no está accesible a los usuarios finales que consumen información estadística, es un repositorio en el cual todos los productores trabajan con las mismas clasificaciones, los mismos estándares, cada órgano es el encargado de producir su dato, que se comparte con el resto del sistema. Y bueno, hay un equipo de administración que está aquí en este servicio, que es el que se encarga de garantizar que todo fluye y que todo va con garantías, ¿no? Vamos a un poquito de la operativa desde dentro. Estos son pantallazos de Badea, bueno, está organizado por actividades, cada usuario tiene su rol para acceder al sistema. Cada actividad tiene un conjunto de cubos, estructuras multidimensionales en las cuales los productores cargan su información. Por ejemplo, este es el cubo de datos municipales de casos de COVID aquí en Andalucía. Y bueno, este es un poco el diseño del cubo, tiene un conjunto de dimensiones sobre las cuales se estructura la información, puede que tenga una o varias medidas, bueno, todo un poco el lenguaje de Tower House, que bueno, ahí dejo para que la gente más o menos lo vea. Y evidentemente un cubo, la información está con bastante granularidad, y lo que hace cada productor es definir un conjunto de tabulaciones que son las que él tiene que satisfacer la demanda de su usuario. Estas son consultas, no son más que eso, consultas contra cada uno de estos cubos, que, bueno, que se visualizan y que se publican, y además cada productor puede definir un árbol que da soporte a ese conjunto de consultas, ¿vale? Y después, por la parte de dentro, que tiene toda su visión en la parte de fuera, en lo que es la página web del Instituto y también de la Consejería de la Junta de Andalucía, a través de las cuales se difunde toda esta información. Un poco como se ve esto desde fuera. Es un ejemplo, el portal COVID de Andalucía. Aquí todos los días se almacena la información de los casos registrados, los 14 últimos días, pruebas de PCR, etcétera. Y bueno, pues este es el mismo árbol que se menciona en la parte interna, que da soporte a las consultas, que los usuarios finales las pueden ver, las pueden filtrar para adaptarlas a sus necesidades, pueden, por supuesto, hacer un mapa temático para ver la distribución de cualquier variable en el territorio, completas, símbolos proporcionales, y por supuesto, tradicionalmente lo de siempre, se pueden exportar a varios formatos. También deciros que Badea es el referente en el portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía en todo lo que tiene que ver con información estadística. Cualquier usuario que quiera información de carácter estadístico y la quiera ver en el portal, no tiene más que buscarla y al final a lo que llega es a una página de productos, en este caso es una página del propio instituto, en la cual localiza toda la información que está buscando. Un poco enmarcamos el futuro, ¿no? El futuro es presente y futuro de la estadística y la cartografía en Andalucía. Bueno, en Andalucía, como en otras muchas comunidades de España, incluso a nivel nacional, hay un plan estadístico y cartográfico, actualmente tenemos uno en vigor, y ahora mismo se está, en breve, esperemos tener aprobado el nuevo plan estadístico y cartográfico 2021-2027, se aprobará en el Parlamento de Andalucía, normalmente siempre se aprueba por tener unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Y bueno, lo pongo aquí simplemente por dar una serie de pinceladas a todo lo que tiene que ver con el mundo de la producción del dato y también de la difusión de la información. Bueno, esto es la exposición del motivo de la anteproyecto del plan, y aquí hablamos de los datos, ¿vale? Nosotros siempre decimos, necesitamos la producción del dato y hablamos del papel tan crucial e importante que desempeñan en el desarrollo y la transformación de cualquier sociedad. Todo se basa en el ámbito de la información y, como no puede ser de otra forma, nosotros estamos volcados desde siempre a la producción de datos.
Fijaros, aquí ya empezamos a hablar de interoperabilidad. Este es el artículo 3 de los objetivos generales del plan. Hablamos, por supuesto, de los objetivos generales de la producción y mejora continua de datos e información de carácter estadístico y geoespacial, pero aquí ya empezamos a hablar de accesibilidad y de reutilización de eso, ¿vale? De hecho, en el artículo 4, uno de los principios del plan es expresamente lo que tiene que ver con la interoperabilidad. Somos estadística y cartografía, en el ámbito de la cartografía hace mucho tiempo que lo hacemos todo como nos mandan los estándares, y en la estadística evidentemente tenemos que hacerlo exactamente igual. En los objetivos estratégicos se habla de una infraestructura interoperable de datos integrados para fines analíticos, que bueno, no me explayo mucho más, pero hay un capítulo en el cual se habla de toda esta infraestructura y de cuál es la finalidad y qué es lo que se persigue, cómo se va a crear, etc. Y bueno, tenemos otro elemento que bastante incide de forma directa en cómo damos a conocer la información, y es la directiva de la Unión Europea 2019/24 relativa a los datos abiertos y reutilización de la información del sector público. La conocéis, simplemente no quería dejar de pasar por alto una serie de cuestiones que son claves en nuestro ámbito. Bueno, no hace falta, lo dejo en la presentación, pero aquí a lo que vamos es al tema de la reutilización. También se definen los conjuntos de alto valor, bueno, se fundamentan en la idoneidad para la creación de servicios de valor añadido, aplicaciones, etc. Y la estadística está entre los 6 grupos o conjuntos de alto valor, lo cual estamos obligados a servir la información para que una máquina pueda interpretarla y replicarla en sus diferentes entornos. Y por supuesto, bueno, la información del sector público, como no puede ser de otra manera, representa una fuente extraordinaria de datos y fundamental para todo lo que es la toma de decisiones. Y evidentemente, para facilitar la reutilización, tenemos que usar formato abierto, miles por máquina, sin olvidarnos, como no puede ser de otra manera, de los mismos. Bueno, tenemos las herramientas principales para caminar hacia el objetivo que nosotros en nuestro contexto, en nuestro ámbito nos hemos marcado, ¿vale? Tenemos el plan y tenemos el directivo. Badea ante nuevo paradigma. Badea desde siempre, desde hace muchos años, el repositorio del cual se nutren todos los reutilizadores. Es cierto que la información estadística los reutilizadores la han sacado en formato Excel, en formato LibreOffice, PDF, etcétera, y ese ha sido el medio tradicional hasta que también en el ámbito de la estadística empezamos a reutilizar. Bueno, esto es lo que tradicionalmente veníamos usando, y lo que hemos hecho, y ya os digo que lo hemos hecho en plena pandemia, en pleno confinamiento, ha sido generar un catálogo API a través del cual los datos estadísticos se ponen a disposición de los usuarios mediante una API REST a través de peticiones URL, ¿vale? De forma que la totalidad de consultas, esas tabulaciones de las que hablaba anteriormente, están accesibles en un formato interoperable, de forma que cualquier reutilizador puede acceder a la información que estamos difundiendo a través de nuestros canales. Ahí tenéis la URL, ahí tenéis el catálogo API, ahí está toda la documentación para que cualquier reutilizador que se desenvuelva en el ámbito de estas cuestiones haga uso de todo lo que estamos publicando, ¿vale? La URL. Esto es simplemente un ejemplo, ¿no? El caso de un fichero JSON que se agrega, los datos se interpretan en base a la información que se ofrece, donde se especifica el código que identifica la consulta, título, subtítulo, actividad, la fuente de datos, periodicidad, las notas. Tenemos aquí toda la metainformación asociada a las diferentes dimensiones que conforman cada una de esas tablas que estamos poniendo al uso de los reutilizadores. Y por supuesto aparece toda la metainformación de la medida, del código, descripciones, posición, etc. Un ejemplo de cómo está accesible la información para que cualquier reutilizador la pueda usar sin ningún tipo de problema. Y bueno, el siguiente paso, que ahora mismo está en desarrollo, es que podamos parametrizar cada una de esas consultas, que pueden ser bastante extensas, de forma que, bueno, el que quiera simplemente trabajar con un subconjunto
de datos, en el caso que nos ocupa, pues si en el ámbito local un medio de comunicación quiere reutilizar no toda la consulta, sino una serie de municipios que son los que conforman una determinada comarca, que pueda filtrar por la dimensión territorial o por la dimensión, cualquier dimensión que aparezca en esa consulta, y hacer un uso extensivo de esos datos. Y ya para finalizar, os voy a poner unos cuantos ejemplos de reutilización de nuestros datos. En el ámbito de los medios de comunicación, pues, por ejemplo, el diario.es, que publica todos los días la información sobre los datos de COVID, la incidencia de los contagios, los datos municipales, es uno de nuestros reutilizadores, está haciendo uso de nuestra información junto con la de otras comunidades, y bueno, pues tenéis datos de incidencia acumulada los últimos 14 días, llega a la escala del municipio, o las tasas de contagio, son ejemplos, ¿vale? Son ejemplos de reutilización. O el Diario de Sevilla, lo que restringimos un poquito más al ámbito local, hace prácticamente lo mismo, genera una serie de mapas temáticos, de los cuales pues, diagnostica cuáles son los municipios de la provincia de Sevilla, donde la incidencia en los casos de COVID es más ingente. También hay empresas tecnológicas que se dedican o que reutilizan nuestra información, ¿no? Por poner alguna, bueno, Palantir, que es uno de nuestros proveedores, tiene un cuadro de mando en el cual usa información de diferentes fuentes y diariamente actualiza sus datos para España. En el caso de Andalucía, pues facilita información en modo cuadro de mando por provincia, por distritos sanitarios, también por municipios. Hay otros reutilizadores, por ejemplo, Indexa Geodata, que es otro de nuestros proveedores, que con Carto pues también tiene un portal en el cual reutiliza la información que estamos generando en este contexto. 3 minutos, José Antonio. ¿Sí? ¿Perdón? 3 minutos. Sí, no, acabo antes. Bueno, nosotros mismos estamos reutilizando la información que generamos. En ese portal, a través de Tableau, estamos reutilizando una serie de consultas para confeccionar el cuadro de mando que diariamente se pone al uso de cualquier ciudadano que quiera ver la evolución de las cifras del COVID aquí en Andalucía. Esta es la propia Junta de Andalucía, en un portal de la Consejería de Residencia, que también está reutilizando la información para crear cuadros específicos que son de su interés, y ahí tienen sus datos también publicados. Y hay pequeños reutilizadores, gente, desarrolladores, que bueno, pongo un ejemplo, esto es una consulta que también está accesible a través de JSON, y es un reutilizador, un compañero de aquí del instituto, que tiene su tablita, tiene su tablita, al cual ha metido un par de columnas más, que son las que a él le interesaban, y él en su aplicación, en su dispositivo móvil, pues tiene su cuadro de mando para la información que realmente a él le interesa. Entonces, son muchos los ejemplos que podríamos hacer. Y con esto termino, ¿vale? Muchas gracias. José Antonio, estupendo, muy interesante todo lo que nos has contado. Y además, sobre todo, ver muchos que realmente se está utilizando la información y, sobre todo, ahora en los tiempos que estamos pasando con la pandemia, con el COVID y todo, que haya datos disponibles, estadísticos, para poder mostrar en tiempo, casi no en tiempo real, pero en el tiempo más actualizado posible, cuál es la situación. Me imagino que, pues, que está sirviendo de mucha utilidad esa información que estáis dando. Sí, nosotros, fíjate, en el ámbito de la estadística pública, los periodos de actualización, el mes ya es todo un gusto, el IPC es mensual, y bajarlo a la publicación de datos diarios ha sido, lamentablemente, esta situación la que ha hecho que tengamos información diaria. Y una duda, José Antonio, igual que tenéis localizado lo que son casos de uso, o sea, realmente quién os está utilizando, ¿estáis recibiendo algún feedback de necesidades, de qué datos gustaría que también estuvieran a disposición? O sea, no sé si tendréis implementado algún cuestionario o algo para que de alguna manera, o no, ¿qué otros datos interesaría que estuvieran a disposición? O no. Un certificado como tal no tenemos implementado. Es cierto que nosotros canalizamos a través de nuestros servicios de difusión las demandas a medida, y hay peticiones a medida, que en muchas ocasiones lo que ocurre es que hay una repetición de una determinada demanda, y lo que hacemos es, a través del productor del dato,
dan satisfacción a través de una consulta, de una tabla de datos, de ese tipo de demandas especiales, ¿no? Es posible, claro. Y una última pregunta, José Antonio. ¿Estáis en contacto en cuanto a lo que son la API que has comentado, que habéis desarrollado, no sé, con el portal de datos nacional, datos.gov.es, para poder nutrir también, para vosotros poder aportar esos datos estadísticos para que la parte de datos abiertos estuviera a la disposición también de, pues eso, a través del portal nacional de datos abiertos? No sé si habéis estado en contacto o si barajáis la posibilidad de contactar con... Pues, la verdad que no lo sé. El portal de datos abiertos de Andalucía. Me imagino que tendrá ese tipo de interlocución. Eso, sí. Luego No lo contactar. sé, me imagino que sí que coordinarán esa serie de cuestiones, pero no podría responderte a esa pregunta. Nada, muy bien, muy interesante, José Antonio, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación va a realizar la presentación Francisco Javier López Pellicer. Javier es miembro del Grupo de Sistemas de Información Avanzados de la Universidad de Zaragoza. Es investigador en el área de las infraestructuras dataespaciales. Ha participado pues, en muchos proyectos de desarrollo de ontologías, de IDE, servicio de descubrimiento, indexación de web. Lleva trabajando muchísimos años también en lo que es el tema de las infraestructuras dataespaciales y también en los temas de los datos enlazados, las ontologías. Y Javier, la presentación que vas a realizar es GeoPacket con Inspire. Adelante, cuando... Exactamente, permitidme que comparta un momento la pantalla. Lo primero de todos, muchísimas gracias a los organizadores por haber podido montar todo este evento en estas circunstancias tan complicadas y que tengamos finalmente unos IDEs. Espero que se comparta ya, ¿sí? Bien. Bueno, mi presentación va sobre GeoPackets. GeoPackets para Inspire. Ya he presentado alguna vez, he hablado alguna vez de GeoPackets en IDEs anteriores y en algún que otro evento. ¿Y realmente de qué se trata? Es un formato de OGC para codificar información espacial para nosotros. Fijaros en la descripción tan bonita que están haciendo, que nos dicen que sirve prácticamente, que va a ser abierto, que es basado en estándares, independiente de plataforma, portable, autodescriptivo. No solamente eso, sino que hoy se puede guardar ahí información vectorial, pirámides de imágenes, coberturas, datos no espaciales, metadatos, y los podemos relacionar todos mediante relaciones prácticamente de asociar que esta feature se está visualizando en esta o está contenida en esta imagen. Y es esa capacidad de estar en todas partes porque es un fichero de SQLite. Para que nos hagamos una idea, nuestras aplicaciones móviles que tenemos aquí, prácticamente cada una de ellas tiene una base de datos de SQLite. Con lo cual, lo que tenemos es un formato que lo podemos descargar y enchufar a prácticamente cualquier dispositivo. Hemos trabajado en nuestro grupo de investigación en reglas para codificar modelos de Inspire y ver los problemas que hay. Están disponibles en nuestra página en GitHub y aún estamos preparando cosas más interesantes que estarán disponibles pronto. De ese trabajo hemos aprendido unas cuantas cosas. Primero, que cada feature que está en un modelo de Inspire se va a almacenar en una tabla. Que cada relación que aparece en los modelos de Inspire va a tener su tabla correspondiente. Que vamos a poder tratar con cosas tan especiales como los famosos voidables de los modelos de Inspire. Y que, por ejemplo, las listas de código tienen un soporte muy natural dentro del mecanismo de GeoPackets. Vale, pero este es nuestro trabajo de nuestro grupo de investigación para GeoPackets en Inspire. Pero, ¿qué piensa Inspire? ¿Cuál es la opinión actual de Inspire? Lo vamos a discutir en unos momentos. Y después os voy a presentar al mejor amigo de GeoPackets para Inspire y al mismo tiempo al peor enemigo de GeoPackets para Inspire. Inspire tiene ahora adelante 5 años muy interesantes, porque tenemos que cambiar. De hecho, en el plan de trabajo para Inspire para los próximos 5 años se reconoce de que tenemos una infraestructura, una arquitectura, una concepción tecnológica que es obsoleta si comparamos con lo que está actualmente en la web actual,
que desde fuera nos ven como un sistema monolítico, cuando, por ejemplo, ahora se hace mucho hincapié en la nube y en los sistemas basados en microservicios, y que tenemos que incluir un montón de tecnologías emergentes en Inspire. De hecho, si hablamos solamente de GeoPackage, en la acción 1.1 ya se reconoce que hay que empezar a incorporar nuevas prácticas, entre ellas usar GeoPackage. Y GeoPackage, por su naturaleza, puede jugar inclusive un papel mayor del que se está planteando aquí. Porque, por ejemplo, dentro de GeoPackage, Tiles, e inclusive JSON, los ficheros de GeoJSON pueden ser distribuidos en plan masivo dentro de un único GeoPackage. También hay que tener en cuenta que Inspire va a tener que ser simplificado. De hecho, va a haber muchas labores de bug fixing. Por ejemplo, una cosa que hemos descubierto nosotros durante el trabajo con GeoPackage es que los modelos UML, los ficheros de intercambio que se generan con esos modelos, tienen muchos fallos. Hay muchas erratas, hay problemas, hay inconsistencias. También va a haber un cambio potencialmente radical en la visión de arquitecturas. ¿Por qué? Porque del fondo Inspire está pensado hace 20 años, en la visión orientada a servicios que había entre el año 2000 y 2005 más o menos. Y cuanto menos influencia tenga esta visión, que estaba muy condicionada por el uso del XML, mayor va a ser el rol ya no solamente de GeoPackage, sino de formatos distintos para codificar información geográfica. Evidentemente, esto se traducirá en diferentes elementos. Por ejemplo, que si GeoPackage se convierte en una buena práctica, tendrán que colocar un componente central en Inspire que será un validador de GeoPackage para Inspire. ¿Esto qué genera? Pues que hay discusión dentro de Inspire, hay análisis. Hay gente que está analizando qué se puede hacer. De hecho, entre ellos está participando España. Y realmente el interés de diferentes agentes dentro de Inspire en la Unión Europea va aumentando. A continuación voy a presentar un análisis, mi opinión personal, sobre por dónde va esta discusión, cosas que yo creo que se están haciendo en el buen camino y otras que tienen sus riesgos. Es cierto, afirman y lo ven, es que es maduro GeoPackage, cierto, pero nos faltan algunas herramientas. También es cierto de que quizás todavía demasiado pronto para tener una regla de codificación común de GeoPackage. Pero es que también es cierto que no tenemos una regla de codificación común para guardar información de Inspire en bases de datos. Y eso es quizá algo más serio que lo de GeoPackage. También me doy cuenta de que todavía no se acaba de entender la naturaleza de GeoPackage. Se está planteando que se puedan aplanar modelos. Pero aplanar modelos para XML y JSON no es lo mismo que aplanar modelos en un sistema como GeoPackage que está pensado para base de datos. De hecho, tiene un nombre propio en el mundo de base de datos. Eso se llama desnormalización de esquemas. Pero también están haciendo cosas que realmente son importantes. Por ejemplo, ya han creado un grupo de trabajo para compartir experiencias y han empezado a crear dudas compartiéndolas en GitHub para que sea público y para que todo el mundo interesado pueda dar ese feedback y que podamos hacer unas buenas implementaciones, unos buenos encodings y unas buenas soluciones. Quizá, y esa es una opinión particular, todavía estamos muy condicionados por cómo se desarrollaron los temas en su momento con Inspire, prácticamente con grupos muy separados, que dieron lugar a modelos que son unos muy complejos, otros muy simples, unos con unos determinados estilos y otros con otros. Sin embargo, mi opinión sería aquí que deberíamos intentar que las reglas fueran comunes y que las reglas específicas fueran excepcionales. ¿Por qué? Porque cuanto más comunes sean esas reglas de transformación de modelos, va a ser más fácil para los consumidores de datos poder mezclar modelos distintos basados en GeoPackage, porque van a ser más consistentes. Hay una preocupación real. Tenemos lo que está basado en JSON, GeoJSON, y tenemos los encodings basados en GeoPackage u otros. Es que queremos no repetir trabajo, nos encantaría que fueran muy parecidos. No va a poder ser. Son dos mundos diferentes. Hay que tener en cuenta que GeoJSON está basado en JSON y es un formato que está pensado para la web
para el intercambio de datos, digamos, pequeños, y es un modelo jerárquico. GeoPackage es SQL. Está pensado además para entornos donde queremos tener gran volumen de datos porque vamos a tener problemas de comunicación, queremos modelos muy ricos o inclusive lo que queremos es hacer una transferencia rápida de información a la nube o bajárnosla de ella. Veamos este pequeño ejemplo. Si yo tengo una aplicación web que quiero mostrar direcciones en un mapa, ¿qué voy a hacer? Pues voy a conectarme a un servicio remoto, voy a utilizar una API de PC y me voy a bajar GeoJSON que mi cliente lo va a visualizar sin ningún tipo de problema. Sin embargo, si tengo una aplicación móvil y que tengo que moverla de un sitio para otro, pues puede ser más práctico bajarme o instalar con la aplicación toda una base de datos con toda la información geoespacial y enviar cambios de esa base de datos completos, que de hecho es lo que hacen muchas aplicaciones, por ejemplo, tenemos de TomTom o similares. En cualquier caso, opiniones como la mía y opiniones como las vuestras van a ser recogidas por la gente de MICTE mediante encuestas en diferentes países, con lo cual las decisiones que tomen van a ser representativas de la opinión global de toda la comunidad. También hay otros tópicos que se han estado discutiendo y se ve que ya empiezan a ver que GeoPackage tiene más cosas. Por ejemplo, ya empiezan a considerar el uso de las extensiones como la de metadatos. Pero yo puedo asegurar con mi análisis y mi experiencia ya previa es que hay varias extensiones más, la de esquema, la de tablas relacionadas, que van a jugar un papel clave en el futuro del uso de GeoPackage en Inspire. Sí que hay un problema que eso hay que reconocerlo. Se discute la posibilidad de poder validar una fichera de GeoPackage. Y es cierto, OGC nos ofrece herramientas para poderlo hacer. Pero todavía no tienen la calidad necesaria y tienen que ser mejoradas. De hecho, este verano, en unas conversaciones que son públicas en GitHub sobre el desarrollo de la versión 1.3 de Standard GeoPackage, los propios editores reconocen de que todavía no hay herramientas suficientemente buenas para cubrir algunos aspectos del GeoPackage, lo cual no quiere decir que no estén en desarrollo. Para ir terminando. ¿Quién es el mejor amigo de GeoPackage hoy para Inspire? QGIS. Evidentemente, hay un vídeo precioso del año pasado donde se veía el tiempo de carga de la misma información, cargándola directamente desde un GeoJSON o desde un GeoPackage. Gana GeoPackage de largo. Con GeoJSON va lento, le cuesta mucho. Con GeoPackage está cargándolo como cuando se carga datos de cualquier tipo de geodatabase. ¿Esto qué quiere decir? Si hoy se publica datos con GeoPackage, cualquier usuario que tenga un QGIS lo va a poder ver, editar y modificar, lo cual es un gran punto a favor. Pero todas las buenas noticias tienen su lado oscuro. Es también el peor enemigo de GeoPackage, porque el interfaz de usuario de QGIS está muy orientado a la idea de ficheros separados, cada capa separada. Perdemos, de hecho no tiene todavía soporte a la idea de relaciones entre los diferentes elementos que puede haber en un GeoPackage. Features, atributos, coverajes, tiles. Todavía no tiene ese soporte. ¿Por qué? ¿Es culpa en este caso de QGIS? No, realmente es culpa de la librería que le sirve a QGIS para poder acceder a la información, que es GEDAL. GEDAL tiene una visión muy opinada de cómo se accede a la información. Ya con eso termino. ¿Puede convertirse GeoPackage en parte de nuestra vida de aquí a 5 años y que en algunos momentos nos encontremos con que realmente la gente no se descarga GeoJSON, no se descarga GMLs, no se descarga Shapefiles, se está descargando GeoPackage? Es posible. Según cómo vaya el diseño de la futura arquitectura de Inspire, es hasta bastante probable. En cualquier caso, hay que recordar que QGIS es un caso de uso, no el caso de uso. QGIS representa el caso de uso en el cual buscamos usuarios que quieren modelos simples y ligeros, no muy complicados, que se puedan visualizar
y que realmente no vas a relacionar mucha información, salvo que la superpongas sobre el interfaz de usuario que te ofrece cookies. Entonces, ¿cuáles son los otros casos de uso interesantes de GeoPackage? Pues los tenemos ahí. Escenarios en los cuales la conexión por web no es fiable. Tenemos un problema de conectividad. Dispositivos móviles de todo tipo. Por ejemplo, un vehículo. Por ejemplo, un dron. Hay que cargarle mapas del terreno. Y no podemos estar confiando de que siempre estén conectados o que puedan bajarse toda la información que necesitan con el ancho de banda que tienen. Queremos algo que literalmente podamos sacarlo de nuestro servidor y conectarlo de un dispositivo embebido o usarlo en un equipo militar o usarlo en una situación de emergencia con información muy compleja, y ahí es eficiente que le pasemos literalmente un volcado de la base de datos. O el modelo es muy complicado, con muchísimas relaciones entre elementos que pueden ser datos, por ejemplo, de features, datos de cobertura, imágenes, PDFs. Pensemos, por ejemplo, en datos pensados para la aviación, un mapa de vuelo. Y finalmente, nuestros grandes consumidores que quieren con 2, 3, 4 peticiones hacerse un volcado, pongamos, por ejemplo, de la base de datos del catastro. En vez de bajarse ficheros y hacer un harvest poco a poco de todos los ficheros, queremos hacer un mecanismo sencillo de poder hacer una distribución masiva y posiblemente incremental de datos de Inspire. Ahí sería el rol de GeoPackage. Big Data, drones, vehículos, defensa, geointeligencia, IoT. El uso en la web estará reducido para los casos que tienen sentido, GeoJSON. El uso en un QGIS dependerá, pero en el resto de casos de uso, probablemente soluciones como GeoPackage tienen un nicho bastante potente. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestras preguntas. Muchas gracias, Javier. Muy interesante. Pues, mira, no hay ninguna en el chat, pero yo tengo alguna apuntada. Genial. Mira, me ha llamado justo la atención cuando dices, a ver, GeoPackage tiene que formar parte de la estructura de Inspire, o sea, parte de Inspire 2020-2026. Una cuestión, entonces, digamos que este nuevo cambio de estructura, un cambio de desarrollos, ¿intentará mejorar limitaciones que tenía Inspire, por ejemplo, en cuanto a la simbolización, en cuanto al multilingüismo? Esos aspectos que eran talones de Aquiles en lo que ha sido la definición de, pues eso, de por ejemplo, tenía que estar la información, este nuevo... Te pongo un ejemplo. Sí. Ahora mismo hay extensiones en desarrollo impulsadas desde Estados Unidos para dar soporte a simbología dentro de GeoPackage. Muy bien. Hay también trabajos, porque está surgiendo, sobre el tema de la parte de multilingüismo, porque no hay... O sea, la ventaja del modelo, de un modelo de base de datos, es que tenemos muchos años sabiendo cómo se puede resolver eso en una base de datos. XML, JSON, están pensados para un determinado tipo de escenario en el cual el modelo sí es importante, pero menos. Tú quieres algo que puedas preguntar, quieres algo que alguien pueda sacarle partido. Al final acabas yendo a una base de datos, de una manera u otra. Especialmente cuando tienes que juntar información muy heterogénea. Vale. Mira, Javier, justo, mira, hay una persona que nos está escuchando, Cristina Ortega, que nos pregunta, dice, ¿cuáles piensas que son las fortalezas de GeoPackage con respecto a los GML en Inspire? Es fácil. Desde el punto de vista del consumo, es un fichero versus cientos. Segundo, procesado. Si tú haces un volcado en GML y creas un fichero de GML, un único fichero de GML que tenga la misma cantidad de información que pueda tener un GeoPackage, no vas a encontrar normalmente herramienta que te lo pueda procesar sin que haya un desbordamiento de memoria. ¿Por qué? Porque tenemos un problema ahí. Desde hace unos 10 años nadie está invirtiendo en mejorar el procesado de XML salvo nosotros. Sin embargo, desde hace 10 años todo el mundo está mejorando la inversión en la eficiencia de SQLite, que es la librería que está por debajo, porque está en todos los móviles. Aquí tenemos un problema también de tendencia. Si desde hace 10 años la gente hubiera seguido utilizando masivamente
fuera del mundo de información geográfica XML, ese problema no existiría. Pero existe. De hecho, actualmente, las últimas versiones de Java han ido sacando el soporte que tenían nativo de XML porque ya no lo consideran mainstream. Muy bien. Pues perfecto, Javier. Pues muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias Pues a por vosotros. Bueno, y ya vamos a terminar la sesión con una presentación que nos va a hacer Damián Ortega y Bruno Pérez. No sé si Damián, bueno, os voy a comentar que Damián es ingeniero en redes y cartografía. En la actualidad trabaja en el Servicio Regional del Instituto Geográfico Nacional en Castilla-La Mancha. Posee una amplia experiencia en programación de herramientas geomáticas basadas en software libre, desarrollada en los diferentes puestos que ha ocupado tanto en empresas públicas como en ministerios. Por otro lado, Bruno Pérez es ingeniero geógrafo en el IGN, está en el servicio de teledetección, posee una amplia experiencia en proyectos de fotogrametría, lidar y teledetección, desarrollados en puestos que ha ocupado tanto en el sector privado como en empresas públicas. Está trabajando en la actualidad en trabajos de difusión del programa europeo Copernicus y en la constelación Sentinel. La presentación que van a llevar a cabo tiene el título Hacia la implementación de una infraestructura de datos de imágenes de satélite en el Instituto Geográfico Nacional con OpenDataQ y QGIS. Pues bienvenidos a los dos y adelante. Muchas gracias, Alejandra. Comenzaré yo, Bruno Pérez, haciendo una pequeña introducción y luego mi compañero Damián Ortega, responsable de los desarrollos que hemos realizado, entrará más en detalles. Comienzo con esta diapositiva. Todos conocemos ya a estas alturas la potencial, las posibilidades que nos brinda la detección con unas constelaciones de satélites ya orbitando la Tierra desde hace décadas. Y entonces, el potencial que nos ofrecen estas imágenes, especialmente desde la apertura del archivo Landsat como datos libres y abiertos, y especialmente a partir del año 2014, con el lanzamiento del primero de los Sentinel, el Sentinel-1, y en 2015 con el Sentinel-2, satélite óptico, pues las posibilidades en definitiva de la teledetección no han hecho más que crecer. Pero asociada a este aumento en las posibilidades de la teledetección ha llevado consigo una serie de problemas asociados como que el volumen de datos generados pues es muy grande y complejo de manejar. Siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva de Geoscience Australia resume bastante bien la problemática. Y es que en los últimos años ha habido un cambio de paradigma en el que hemos pasado de una teledetección, podríamos decir 1.0, en la que cada usuario hacía un uso de unas imágenes satelitales determinados, bien los compraba las imágenes o bien se las descargaba, hacía sus procesados y tenía unos resultados que prácticamente le valían a ese usuario en concreto. De esta teledetección 1.0, que podríamos decir, hemos pasado a la teledetección 2.0, en la que se parte de una serie muy amplia de datos de satélite de diferentes sensores de diferentes tipos que son ingestados dentro de una infraestructura que lleva una plataforma que nos permite extraer diferentes tipos de información para cualquier tipo de usuario. Y esto es lo que se está atendiendo ahora y lo que hemos tratado de explorar en este artículo que tenemos en esta presentación. Siguiente diapositiva. El primero de los pasos que es necesario para ingestar estos datos en este tipo de infraestructuras es la generación de los denominados análisis ready data. Se parte de una serie de datos satelitales que se pueden encontrar actualmente en multitud de fuentes, como puede ser repositorios de la Agencia Espacial Europea, de los Collaborative Ground nacionales, de los países miembros europeos, de Google Earth Engine, incluso de Amazon Web Services. Se obtienen una serie de imágenes brutas y que tras un preprocesado se obtienen los denominados análisis ready data, que ya son valores físicos de este tipo de información. Y ya con estos valores físicos, las imágenes refiriéndose a valores físicos, se pueden hacer análisis multitemporales y obtener unos productos de valor añadido level 3, los cuales van a ser usados por los agentes responsables de la toma de decisiones. Siguiente diapositiva. Entre las diferentes iniciativas que existen en este aspecto, una de las más importantes por su carácter open source es el OpenDataQ. Resulta que en Australia, Geoscience Australia, hizo una serie de desarrollos para extraer todo el potencial al archivo histórico Landsat y todos esos desarrollos, el núcleo de esos desarrollos
se liberaron como un proyecto open source y fue denominado Open Data. Con el paso de los años, cada vez hay más países que están optando por este tipo de tecnología open source, y esto es un pequeño mapa, pero hay muchas más iniciativas que no están aquí reflejadas. Y, por ejemplo, simplemente en España, pues en Cataluña, CREAF ha utilizado esta tecnología para hacer un visualizador de imágenes Sentinel-2 del territorio de la región de Cataluña. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, muy brevemente, el Open Data Cube lo que viene siendo principalmente el elemento más importante es el ODC, el core de la Data Cube, que lo que permite es, en el fondo, es un ecosistema integrado de datos raster que permite el análisis multitemporal de imágenes de satélite. Permite que estas imágenes de satélite, una serie de los sensores que se consideren, sean ingestados en este cubo de datos y a partir de ahí permita hacer los análisis que se estimen convenientes. Pero aparte de eso, el propio Open Data Cube lleva otra serie de herramientas asociadas como una interfaz web, Jupyter Notebooks para prototipar aplicaciones, incluso soporte para servicios OGC como servicios WMS o WMTS, incluyendo soporte para formatos POG, como le comentaba mi compañero al principio de esta. Siguiente diapositiva. Ahora entra ya mi compañero Damián, que va a entrar más en los detalles de lo que hemos realizado técnicamente. Bueno, muy bien. Voy a pasar a describir los aspectos más técnicos de este proyecto piloto e intentar resumir en 10 minutos el trabajo que hemos desarrollado en los últimos 5 meses. Bueno, el desarrollo se ha llevado a cabo desde un enfoque de extensión de funcionalidades existentes. Para ello hemos comenzado con una implementación completa de un prototipo de Open Data Cube. A ver, un momentito. También no te vemos. Si quieres que te veamos, estás sin vista. Ah, vale. Muy bien. Ahora me veis, ¿no? Sí. Perfecto. Estupendo. Bueno, decía, hemos realizado una implementación completa de un prototipo de Open Data Cube basándonos en la documentación de referencia y en 2 casos de estudios prefijados. Voy a cerrar un momento esto de aquí. La implementación completa del prototipo de Open Data Cube contempla la instalación y configuración de todo el marco geotecnológico, la ingestión de un determinado número de escenas en los casos de estudio con los que hemos trabajado y una serie de análisis y aplicaciones sobre esas escenas ingestadas. Ahí está. De esa implementación completa del prototipo de DataCube se han derivado una serie de necesidades no cubiertas para el Instituto Geográfico Nacional, cuya resolución pretendemos acometer a partir de la extensión del ecosistema de Open Data Cube a través del desarrollo de un plugin en QGIS. El esquema de desarrollo que estamos realizando, de momento estamos en la fase de análisis, para lo cual hemos realizado primero un estudio del arte de plugin de QGIS en materia de Remote Sensing, de la que se ha derivado una especificación de requisitos generales y específicos. Hemos acometido también la fase de diseño y actualmente estamos en la implementación del desarrollo. Para la implementación del proyecto piloto se han escogido 2 casos de estudio con potenciales aplicaciones de la explotación de datos de observación de la Tierra. El primero se refiere a una zona de cultivo cercana a la capital de Albacete que ha sido objeto de un buen número de campañas de calibración y validación de productos OT. Y el segundo está relacionado con el seguimiento y la evolución del estado de conservación de los sistemas naturales. En uno y en otro caso se ha tenido en cuenta la posición relativa de las envolventes ocupadas por sus respectivos territorios respecto de los recorridos de las plataformas satelitales Sentinel-1 y Sentinel-2 y Landsat 8, con objeto de analizar las zonas de solape entrepasadas. Aquí está el recorrido de Sentinel-2 y aquí el recorrido de Landsat 8. En concreto, las 2 zonas son la masa de agua subterránea Mancha Occidental, perteneciente a la demarcación hidrográfica del Júcar, y el Parque Nacional de Cabañeros. Respecto a la documentación consultada, la referencia clave son los materiales, tanto la documentación como el código fuente de scripts, de los talleres de los proyectos de Swiss DataCube y Armenian DataCube, y todos los recursos contenidos en la decena de repositorios GitHub oficial de Open DataCube, así como el seguimiento de noticias, resolución de dudas, reportes de bugs en redes sociales de Open DataCube, en particular su canal Slack. A partir de toda esta documentación se procedió a la instalación y configuración de los requerimientos. Para ello montamos una máquina virtual en un equipo que cuenta con 8 procesadores y 64 GB de RAM, con el sistema operativo Linux Ubuntu Server, y se procedió a instaurar un marco
y los lenguajes de programación en los que se puede desarrollar, que en este caso serían Python y R. Instalamos también una serie de IDEs para poder depurar todo el código, PyCharm y RStudio. Instalamos también librerías de uso extendido en el entorno geoespacial, que son GEDAL y para el caso de Sentinel la herramienta Send2Core. También herramientas geoespaciales programadas en Python como Rasterio, Safely, NetCDF y GeoPandas. Todas las herramientas científicas programadas en Python del ecosistema SciPy. Para la descarga de imágenes hicimos uso de la herramienta GSUtil de la plataforma Google Cloud Storage y como base de datos utiliza la base de datos Postgre. También dotamos una serie de herramientas transversales como el Ubuntu, que es una interfaz ligera para una interfaz gráfica ligera para el sistema operativo Linux, y pgadmin para el mantenimiento de la base de datos. Y por último, instalamos el framework Django en el que está programada toda la interfaz de usuario web de OpenDataCube. El proceso de ingestión de escenas es un proceso bastante complejo, pero lo vamos a resumir en 3 fases. Una primera fase sería la preparación de DataCube, otra segunda fase sería obtener las imágenes que están pendientes de ingestar y luego todo el proceso de descarga, procesamiento e ingestión de imágenes. Todo esto se maneja a partir de 3 scripts, 2 programados en R y 1 programado en Python. En el primer caso, introducimos una determinada área de interés, un país, por ejemplo, a partir del cual obtenemos los tiles que intersectan en determinada zona. También se calculan un tamaño de tile, la resolución media y los límites de ingestión que nos sirven para definir el producto con unas mediciones concretas. A continuación, lo que vamos a consultar son las escenas disponibles en Google Cloud Storage y, por comparación con los identificadores unívocos de las escenas ingestadas en nuestra base de datos Postgre, obtendremos un listado de escenas pendientes de ingestión. A continuación, se graban las rutas de los directorios de trabajo y comenzaremos con la descarga, la descompresión, el preprocesamiento. El caso de uso que estamos viendo en pantalla es el caso de un Sentinel 2 Level 1C para el paso al Sentinel Level 2A, con lo cual aplicamos Send2Core. Y a continuación prepararemos la escena e ingestaremos la escena dentro de la base de datos Postgre. Si hay algún problema, se nos reportará en un fichero de texto y si no, se nos generarán los ficheros NetCDF4 y continuaríamos completando el texto. ¿Perdón? Tina, ¿estás limpiando? Yo creo que hay alguien con el micrófono. No sé quién ha sido por ahí. No sé. Bien. Bueno, una vez ingestados los datos, OpenDataCube, para el acceso a datos ingestados y análisis, proporciona ejemplos de aplicaciones a través del software de prototipado Jupyter Notebooks. A modo de taller se muestra un ejemplo de acceso y uso de datos indexados en OpenDataCube. En primer lugar, sería necesario establecer un producto, en este caso mancha oriental. Estableceremos también las mediciones o las bandas que vamos a utilizar, el área de interés sobre la que queremos trabajar y las fechas, el rango de fechas de nuestro DataCube. Esto nos arrojará un fichero de configuración y a continuación hay diferentes algoritmos para eliminado de nubes, generación de mosaicos multitemporales, cálculos de índices de vegetación, obtención de composiciones naturales de diferentes combinaciones de bandas o incluso algoritmos más complejos como algoritmos para la determinación de masas de agua para un espectro multitemporal. Para el acceso a datos, ODC también proporciona la implementación de un portal web fácilmente personalizable con Django, donde es posible visualizar productos disponibles, seleccionar y recuperar datasets y realizar análisis a través de aplicaciones disponibles prefijadas y también se pueden incorporar nuevas funcionalidades. De todo este estudio, y una vez finalizado todos los pasos para entender esta tecnología, hemos analizado este entorno y hemos identificado una serie de necesidades no cubiertas inicialmente. En concreto, nos referimos a la generación de ARDs de la misión Sentinel-1 en el ecosistema ODC y un estudio particularizado de productos Sentinel-2 ARD disponibles. También queremos profundizar en el acceso a distintas plataformas cloud para consulta y descarga de datos de observación de la Tierra, con objeto de tener cierta independencia tecnológica. También estamos buscando una definición pormenorizada de áreas de interés. También sería interesante para nosotros un desarrollo de la interfaz de usuario para el mantenimiento de catálogo de escenas ingestadas y una interfaz de usuario para la recopilación de datos
de los parámetros de entrada para la ejecución de scripts. Finalmente, pensamos que podíamos extender a clientes SIG pesados toda esta tecnología. Y finalmente, la integración de librerías de geoespaciales de tercero programadas en Python ampliarían considerablemente las posibilidades de futuros desarrollos. En este marco, tras un primer análisis de las necesidades propuestas, de estas necesidades, nuestra propuesta es enriquecer el ecosistema a través del desarrollo de un complemento que extienda y complemente las funcionalidades de QGIS, las funcionalidades nativas y las funcionalidades desarrolladas en sus más de 700 plugins disponibles en la actualidad. A través de su lenguaje de programación con el Binding PyQGIS y el acceso a plataformas de la ESA y de Amazon Web Service, así como herramientas del ecosistema Snap y la utilización de bases de datos espaciales, pretendemos, a partir del estudio de plugin de QGIS en este ámbito, entre el cual podemos destacar el plugin Semi-Automatic Plugin Classification, que recientemente ha salido una última versión, y siguiendo la tendencia en esta materia de teledetección con distintas plataformas cloud que han publicado complementos como Google Earth Engine, Sentinel Hub, Planeteo, OpenEO y Stack. Queremos seguir un poco esta tendencia que hay. 3 minutos, Daniel. 3 minutos, vale. Sí. O Send2Core. Enseguida termino y concluyo. Bueno, hemos empezado a desarrollar el complemento con una serie de requerimientos generales que se percibe como un conjunto de herramientas escalables cuyo objetivo es facilitar operaciones contempladas en las 3 fases de flujo de OpenDataCube. Debe cumplir los requisitos para la publicación en el repositorio oficial de complementos de QGIS y se presta especial atención a la documentación de funcionalidades y código fuente del proyecto. En concreto, ahora mismo están previstas la programación de 4 herramientas para la búsqueda y gestión de descarga de datos satelitales, procesamiento de datos Sentinel-1 y generación de ARDs y catálogo de escenas ingestadas y preparación. Respecto a los resultados de estos trabajos, una primera contribución es un manual completo paso a paso que detalla la instalación realizada, así como una máquina virtual con todo el motor de cálculo y las imágenes ingestadas dentro del DataCube. Aquí se muestra un ejemplo. Respecto al plugin, ya tenemos desarrollada una primera versión de una herramienta, Remote Sensing Downloader, que se muestra a continuación. Voy a pasar rápidamente, en la que a partir de la definición de determinadas áreas de interés prefijadas y a partir del acceso a diferentes plataformas cloud, podemos obtener diferentes productos, los diferentes productos previo a la ingestión de imágenes. E incluso cargar dentro de QGIS la huella de esas imágenes contenidas. Todo ello lo estamos documentando dentro con SfinX. Y bueno, esta era un poco la idea que queríamos transmitir, que ya tenemos controlada esta compleja tecnología y establecido un marco geotecnológico de desarrollo a partir del cual seguiremos creciendo. Paso rápidamente la palabra a Bruno, que va a dar los resultados y conclusiones finales. Sí, como ha podido comentar Damián, pues esto es un poco el trabajo que hemos realizado y lo que estamos en fase ahora es un poco de dimensionar las necesidades de tanto almacenamiento como de servidores de procesado para poder continuar si se estima que así lo queremos hacer en cuanto a continuar con esta línea de desarrollo. Se han hecho, por ejemplo, estudios de cuánto es el tamaño de almacenamiento para todo el tamaño de imágenes Sentinel-2 del NC y tras aplicar la corrección atmosférica, pues se comprueba que aproximadamente aumenta el tamaño en 36% el tamaño de estos Level 2A con respecto al NC en cuanto a CDF. Y esto sería para toda la península ibérica. Siguiente diapositiva. Y como última diapositiva, simplemente una serie de conclusiones que desde el Instituto Geográfico Nacional se están analizando diferentes alternativas para poder analizar de una manera más útil y efectiva las imágenes satelitales, especialmente el programa Copérnico, pero también el programa Landsat en concreto, a las administraciones públicas españolas, y entre las alternativas, pues el IGN ha cumplido trabajo de implantación de un prototipo de ODC en 2 casos de estudio para precisamente analizar la viabilidad de estas soluciones. Se han identificado en este trabajo una serie de necesidades no cubiertas, para lo cual se pretende dar salida mediante un complemento para QGIS que permita extender las funcionalidades del ecosistema OpenData. Este plugin en el desarrollo se concibe como escalable, modular, y de esta manera pues se pretende contar con una herramienta que permita gestionar, consultar y gestionar los productos, la generación de análisis ready data y preparación de data para gestión precisamente del catálogo de las imágenes ingestadas
todo ello basado, como habéis podido ver, en soluciones de software. Y escalar este tipo de soluciones a la totalidad del territorio español constituye un reto fundamental en la actuación del Instituto Geográfico. Y en cuanto al diseño de la propia infraestructura, pues sería interesante poder realizarlo de manera compatible a nivel peninsular entre los dos países, que sin duda sería pues mucho más, tendría un mayor impacto. Y hasta aquí sería la presentación. Muchas gracias, Bruno, y muchas gracias, Damián, a los dos por la presentación. Una duda que me ha quedado, una cuestión. El plugin que habéis comentado, que habéis desarrollado, de QGIS, para poner en funcionamiento, ¿este plugin lo tenéis terminado ya? O sea, ¿o está en fase de terminación o está...? No, aún no está en fase de desarrollo y en principio, bueno, quisimos en el artículo que se publicó y en esta presentación pues, ir a la parte estable que ya teníamos desarrollada, pero seguiremos desarrollándolo y configurarlo y demás y tenerlo bien limpio para que pueda cumplir con los estándares de los plugins de Vale. Y una última pregunta. ¿Habéis mirado también, claro, a la hora de generar en un futuro una IDE de imágenes de satélite, teniendo en cuenta Inspire, especificaciones de datos relativa al tema de imágenes? ¿Habéis mirado un poco o todavía estáis en la fase de...? El problema, o sea, lo suyo sería eso, pero como os han comentado en presentaciones anteriores, Inspire se pensó hace ya mucho tiempo y la revolución está en las imágenes de satélites, se ha dado en los últimos 5 años, ¿no? Realmente desde que Copernicus empezó a proporcionar imágenes. Entonces, siempre hay que cumplir la directiva Inspire, siempre que sea posible y con estándares. Entonces, eso... Está claro, este tipo de soluciones permite, por ejemplo, el tema de los servicios WMS y WMTS, pero sí, siempre se intentará hacer de acuerdo a las... Pues muy interesante, chicos. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos la sesión. Agradecer a los ponentes vuestras intervenciones, dar las gracias a todos los que han asistido a las presentaciones, comentaros que ahora os toca a vosotros votar por la mejor presentación, no olvidaros, los que habéis visto las presentaciones, a través del código que tenéis aquí en el chat se ha puesto la URL por si queréis votar y a ver si alguno de estos 5 caballeros, y bueno, señorita también, 4 caballeros y 5 caballeros y una señorita se lleva el premio a la mejor presentación. Y nada, muchas gracias y las jornadas continúan ahora a las 5:30 con un taller. Y gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. El taller va a comenzar en otra sala. Si os habéis registrado, recibiréis la URL correcta para atenderla. Esta sala se va a cerrar.